Delphias Audiolibros presenta Halo Cryptum, libro publicado el 4 de enero de 2011 por el escritor Greg Bear. Capítulo 23. Finalmente estuvimos lo suficientemente cerca como para que nuestros sensores penetraran la bruma humeante que cubría las oscuras ruinas de las ciudades Sanjium. La destrucción aludida desde lejos era ahora manifiesta. Shakas y Riser observaban con nosotros en la cubierta de mando, caras inexpresivas. Riser me examinó con una expresión de desconcierto, y luego arrugó su nariz. Shakas ni siquiera me miró. Si sentían horror, asombro, recuerdo. No nos lo revelaron. Ya veía cuánto habían cambiado, cuánto habían crecido. Eran seres casi totalmente diferentes de los que había conocido en de Tyrion. Todos lo éramos. Al menos, me dije a mí mismo, mi servicio era voluntario, en cierto modo. Ahí, confirmó el didacta, y deslizó su dedo por encima de las imágenes magnificadas. Rastros de señales de penachos de motor visibles incluso a través del calor abrasador de las ciudades en llamas. Los contornos de flotas de naves aterrizadas o sobrevolando, algunas de ellas más grandes que las nuestras, muchas más pequeñas. Los trabajadores de vida no llevan armas, dijo. La seguridad de los constructores está aquí, pero se esconden en la oscuridad. Deben saber que estoy aquí. Echemos un vistazo más profundo. Hay escoltas de las clases Preservación y Dignidad, cientos de buscadores rápidos, máquinas de guerra de la clase Desviación. Todo esto, ¿para proteger a unos cuantos trabajadores de vida? ¿Qué pasó allá abajo? ¿Ella sigue en el sistema? Su voz tenía tonos de resignación y desesperación, y un toque de esperanza, como si la derrota y la captura y cualquier cosa peor que hubiera imaginado podría valer la pena si pudiera volver a ver a su esposa. Estábamos a 100.000 kilómetros del planeta cuando la ancilla de la nave anunció que nuestra última órbita de escape estaba siendo interceptada. Muchas naves se mueven en descenso estelar a través del escudo de la cuarentena. Se les permite plena funcionalidad, potencia y velocidad, y ahora coinciden con nuestro curso y trayectoria. Me di la vuelta mientras más de un centenar destellaban en la vista de los sensores, la mayoría más pequeñas que las nuestras, pero unas cuantas sustancialmente mayores y sin duda con un tremendo poder de fuego. Interdicción, dijo el didacta. El confirmador realmente contribuyó a preparar la trampa. Hizo un último intento de cambiar nuestra órbita hacia ascenso estelar, pero campos de confinamiento se extendieron para evitar que alcanzáramos la velocidad máxima. Y por supuesto no pudimos entrar en el desliespacio. Éramos como un insecto atrapado en una botella, zumbando en futilidad. Cuando el didacta había reunido toda la información posible, dijo, algo ha provocado la rebelión de los Sanjium. Pero no tienen armas. No tenían armas. El confirmador no ha estado atento. Claramente, siguen siendo usuarios escurridizos. El comandante de la flota de respuesta ordenó que nos sometamos y desistamos, dijo la ancilla de la nave. Se me ordena entregar el control. ¿Debería obedecer? No hay elección, dijo el didacta. Miró a su alrededor, como si todavía tratara de encontrar una forma de huir, un lugar al que escapar. Lo observé con una doble conciencia, compartiendo de manera extraña e incompleta sus emociones y recuerdos de derrotas anteriores, destellos de camaradas muertos, mundos enteros destruidos en aparente represalia. Más de lo que yo podría soportar. Me alejé, tropezando con los humanos. ¿Qué nos pasará?, preguntó Shakas. Ni siquiera se supone que estemos aquí. Ellos castigarán, dijo Riser. No pude responder. Yo no lo sabía. Una segunda ancilla apareció junto a la de la nave. Las dos se enfrentaron en algún tipo de combate, no físico, sino a través de todos los sistemas de la nave. Sus imágenes se fusionaban, se retorcían geométricamente unas sobre otras, y luego crecían en espiral y desaparecían. ¿Qué es eso?, le pregunté. Los supresores de ella, dijo el didacta. Interrogatorio instantáneo y transferencia. Nuestra nave ha sido despojada de conocimiento y control. Estábamos sintiendo toda la fuerza del armamento más moderno de una nave de guerra Forerunner, envueltos y aturdidos como una mosca en una red. Los campos de confinamiento cercanos parpadearon alrededor del centro de comando. Sentimos que la gravedad cesaba. Desde ángulos extraños, el didacta, los humanos y yo esperábamos indefensos en la penumbra, ciegos a toda actividad exterior. Nuestras propias ancillas se quedaron en silencio bajo los supresores de ella transmitidos desde el exterior. Finalmente llegó la oscuridad total. Pasaron los minutos. Riser estaba orando en un viejo dialecto humano que no se había escuchado en 10.000 años. Sus secuencias me sonaban familiares. El didacta había estudiado alguna vez las lenguas humanas. Shakas estaba en silencio. Poco a poco, mi armadura empezó a fallar. Mi respiración era pesada y superficial. Algo brillaba a mi derecha. Intenté girarme, pero la armadura estaba bloqueada y ahora me mantenía inmóvil. Un resplandor anaranjado aumentó a un brillo insoportable, y vi que nuestros mamparos y superficies de control se derretían y colapsaban.
mientras nuevas paredes de luz sólida luchaban por interponerse entre nosotros y el vacío. Incluso bajo asedio, despojada de casi todas las funciones superiores, la nave del Didacta intentaba valientemente protegernos. Nuestro mundo se convirtió en una lucha de formas libres y retorcidas entre haces destructivos y construcciones nuevas. Observé con fascinación entumecida cómo la lucha se elevaba a un terreno de juego que no podía seguir con mis sentidos naturales. Y luego disminuyó lentamente. Nuestra nave estaba perdiendo. La mitad de lo que quedaba del centro de control, abstracto y angular y mucho más pequeño, se desplomó y desapareció. Vi brevemente el flanco curvo de un elegante cazador asesino de la clase Desesperación, brillando y destellando mientras reflejaba el brillo moribundo de la destrucción de nuestro casco. Quedamos a la deriva. Nuestro aire se paralizó rápidamente, y estábamos rodeados de vacío. Desde mi punto de vista cada vez más estrecho, llegaron 3 buscadores poderosos y plenamente funcionales, versiones más amplias y elegantes de las antiguas esfinges de guerra del Didacta. Carecían de las características de ceño fruncido de las máquinas más viejas, despersonalizados, oscuros, rápidos. Uno de ellos atravesó las paredes recién construidas y voló en círculos detrás de nosotros. Luego descendió a popa, penetrando en los mamparos interiores, buscando a otros ocupantes. A través de las capas destrozadas de la cubierta de la nave, lo vi lanzar las esfinges de guerra, solo para aplastarlas como juguetes, cortarlas en secciones y luego reducirlas a polvo chispeante. Las esfinges no ofrecieron resistencia. Otro tomó al Didacta arrastrándolo, rebotando en su armadura como el juguete de un niño en una cuerda mientras era arrastrado desde la nave moribunda a las profundidades del espacio. El tercero permaneció cerca de mí, pero no hizo nada, como si estuviera esperando instrucciones. Entonces, justo cuando mi visión se redujo a un cono púrpura y pensé que había tomado mi último aliento, el buscador extendió sus manipuladores, agarró mi armadura y me sacó del casco roto, no hacia una flotilla de naves, sino hacia afuera, alrededor, y finalmente, hacia abajo. Todos estábamos siendo arrastrados sin contemplaciones hacia la superficie del mundo Sanjium. Capítulo 24. Paralizado, envuelto en un campo transparente como una burbuja, incapaz de hablar con alguien, mi ansia desactivado por los supresores. Tenía una visión de primera fila siempre cambiante de lo que hacen los Forerunners cuando su ira y miedo toman el control. No tienen disciplina guerrera. La atmósfera de abajo era una sopa arremolinada de humo y fuego. Las embarcaciones de guerra y los sistemas de armas automatizados eran en su mayoría demasiado pequeños para ser visibles, pero vi sus efectos, haces de luz de agujas punzantes, arcos brillantes que atravesaban continentes, enormes pozos en forma de puñetazos perforados en la corteza y luego levantados, girados, volcados. Nunca había visto nada como esto, pero el Didacta sí. Sus recuerdos ofrecían comentarios y contexto mientras la guerradera me arrastraba hacia ese infierno. Durante algún tiempo, mi punto de vista involuntario se fue alejando del planeta. Mirando hacia afuera, vi armas y naves en órbitas más altas transitar como estrellas frenéticas, el sol cebador, y luego, el casco centelleante y en disolución de la nave del Didacta, la nave que la bibliotecaria había sembrado dentro del pico central del cráter Yamonkin, una masa doblada y rota que todavía penosamente intentaba reconstruirse, una nave que ni siquiera tenía nombre. Varias veces, la agarradera y yo pasamos a través de pulsos de gas ionizado y plasma sobrecalentado que me hacían hormiguear los nervios y me hacían vibrar los huesos, sin sonido real. Poco a poco se hizo obvio que la aniquilación del mundo de los Sansium no era totalmente unilateral. El planeta mismo era una fuente de pulsos de plasma y otra potencia de fuego. Y lo que es más interesante, vi una embarcación silueteada contra las estrellas que no se parecía en nada a las hechas por los Forerunners, una plataforma plana rodeada de ondulantes velas plateadas, revoloteando hacia adentro y hacia afuera como la campana de una medusa, como si tratara de nadar sin obstáculos, pero sin éxito. La campana se disolvió, la plataforma se desintegró, cuerpos se derramaron, diminutos y sin movimiento, y luego todo se había ido. Volví a girarme. El planeta parecía lo suficientemente cerca como para tocarlo, tal vez 100 kilómetros más abajo, durante la noche, enfatizando el resplandor moribundo de lo que podrían haber sido bosques, ciudades. Cerca del arco brillante de la salida del sol, un reluciente río estaba delineado contra la sombra del amanecer, tachonado con humeantes pinceladas de naranja. Naves en llamas, naves hechas para flotar en el agua. Había tiempo de sobra para compadecerme de mí mismo, para arrepentirme de todo lo que había hecho, pero contrariamente a todas mis expectativas y actitudes pasadas, no lo hice. No me apesadumbré por nada, no me arrepentí de nada. Simplemente observaba, esperaba, esperando morir con una especie de satisfacción, si eso era necesario e inevitable. Me estaba preguntando por nuestros humanos, que tenían motivos para arrepentirse de haber tenido algo que ver conmigo, y que, si aún vivían, ahora podrían estar añadiendo eso a su propia conciencia de batallas pasadas, viejas guerras. El premio principal era, por supuesto,
El didacta había huido de un deber demasiado oneroso que no podía permitirse. Había luchado contra una decisión del consejo, y al perder esa lucha, se había ocultado, y se había retirado honorablemente, por no decir permanentemente. Pero ahora sus oponentes lo tenían de nuevo. Eso me pareció más que significativo. Me causó una ira más profunda que cualquier otra cosa que me hubieran hecho. Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, bengalas de la entrada atmosférica estallaron por todos lados. Estábamos muy cerca de la superficie, a menos de 60 kilómetros, y descendiendo rápidamente. Volví a girar y vi el espacio a través de un cono de gases ionizados. Centrado en ese cono, algo imposible apareció mucho más allá de la panoplia de naves y el intercambio de armas. Una enorme ondulación que agitaba las estrellas como un palo que daba vueltas entre pintura salpicada. La perturbación se extendió a través de más de un tercio de mi vista, luego fue enmarcada por un encaje elíptico de luz sólida. Reconocí que este era uno de los extremos de un portal masivo, diseñado para transportar una gran cantidad de masa en una base continua. Observé sin emoción como un enorme pero delicado anillo plateado emergía a través del agujero púrpura en el centro del encaje. A pesar de su tamaño, el portal se había abierto lejos de las naves que estaban en órbita, a más de 1 millón de kilómetros de la órbita del mundo moribundo de los Sanjium. Mucho más allá de la guerra, la muerte, las preocupaciones de pequeñas criaturas como yo. Es enorme. Mis labios trataron de decir, pero de nuevo mi aliento se detuvo, mis pulmones se agitaron, traté de aspirar el aire que quedaba, pero claramente, me estaba quedando sin aire. El buscador me estaba remolcando hasta la superficie con solo la burbuja como protección. El anillo que estaba muy por encima brillaba. Dentro de su delicadeza, rayos de luz sólida se dirigieron hacia el centro y crearon un brillante núcleo de color cobre de un tercio del ancho del propio anillo. La mitad del anillo quedó en la sombra, la otra mitad brillaba bajo el sol. La superficie interior está cubierta de agua. Mi visión de túnel se estrechó alrededor del anillo, se concentró en él, y noté pequeños detalles, nubes en sombra, imposiblemente diminutas contra tal vastedad. Montañas, cañones, detalle tras detalle mientras mi visión tanto se agudizaba como se encogía hacia adentro, hasta que se desvaneció por completo y fui a la deriva a través de un grueso pozo de nada. Fue ahora cuando el dominio se abrió para mí, sin el beneficio de la ancilla, la interfaz o la experiencia pasada. Era algo nuevo, profundo, sin forma, que tenía sentido. Yo estaba muriendo, después de todo. Entonces, asumió una forma, elevándose a mi alrededor como un hermoso edificio con una arquitectura brillante e indefinida, que no se veía bien, sino que se sentía con claridad, se sentía, una ligereza que llevaba su propia alegría sombría. Aquí viene todo el mundo, pensé, y todos los que habían visitado el dominio me dijeron, reserva. La ligereza desapareció instantáneamente. El edificio estaba siendo despedazado justo cuando nuestra nave había muerto. Más mensajes. Este tiempo está llegando a su fin. Preserva. La historia de los Forerunners concluirá pronto. Venían con un grito de angustia en aumento, como si me hubiera conectado a una cámara donde las esencias estaban derramando más que recuerdo y conocimiento, derramando frustración, horror, dolor. Antes del golpe, y de la repentina irrupción de aire frío, aire limpio, respirable, pero con un fuerte toque de hollín y ozono, el dominio se elevó y se alejó. Estaba agradecido de estar libre del mismo. Por un momento, dudé de haber visto algo más que un reflejo de mis propias emociones y problemas. A veces, hay un aspecto de espejo roto. Vagamente me preguntaba sobre el anillo gigante. ¿Lo había imaginado? Parecía tan real. Entonces una palabra resplandeció en mi mente revivida, resonando desde la imagen que acababa de ver o imaginar o conjurar desde la anoxia. Esa sola palabra se conectaba íntimamente con lo poco que el dominio me había revelado: muerte, destrucción, poder masivo. Esa palabra era Halo. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.